Sea bienvenido a su programa Polémica con K. Con sus anfitriones Paco Peña y Juan José Coello. Esto es Polémica con K, donde todo se pregunta y todo se tiene que contestar. Muy buenas tardes, cuando las manecillas de reloj marcan exactamente, compadre Paco Peña, las 5 de la tarde. ¿De qué es hora, compadre? De la Polémica con K, compadre. Polémica con K, el único programa cómico, satírico, político de la televisión mexicana por internet, transmitido orgullosamente por Antena X. Así es, para señor. todo Monterrey, Nuevo León, para toda la República y para todo el mundo, compadre. Compadre, pues antes de iniciar hay que felicitar, ya lo felicitamos ahorita personalmente a nuestro gran amigo y compañero Henry Delgado, compadre. Henry Delgado cumple un año con su programa de voz. Cabrón, Felicidades, mi Henry. Felicidades, mi Henry, que sigan Los triunfos. los triunfos y más años todavía. Pero fíjate que también reconocerle a Henry, compadre, de que él se va a Colima. Sí, viene desde Colima a hacer el programa. Viene desde Colima a hacer el programa. Eso es tener amor a la camiseta por Antena X y por Séptimo Round. Felicidades, mi Henry. Oye, para el día de hoy, elecciones en Estados Unidos. Un tema escabroso. ¿Qué nos espera a los mexicanos con el nuevo presidente Joe Biden? ¿Lo dije correctamente, compadre? Así es. Sí. Joe Biden. Ahorita que nos corrija nuestro invitado especial, compadre, que te voy a dar todo el honor que tú lo presentes. Claro que sí. Bueno, pues él es un periodista que con mucha trayectoria en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Él, José Ángel Aguirre, pues estuvo muchos años en Univisión, cubriendo la Casa Blanca, o sea que sabe de todas los fíjate, compadre, tú y yo ahí con el Bronco y allá Ángel allá con el presidente de Estados Unidos. No es otra cosa, compadre, pero ahorita continúa activo en el periodismo internacional. No. Y fíjate, hablando Ángel fue primer periodista que vino a abrirle al Bronco el cerco informativo porque nadie lo pelaba. Exacto. Lo catapultó hasta los Estados Unidos y el mundo. Y el desgraciado del Bronco ni las gracias le dio a mi Ángel. Con nosotros sí, Angelito, bienvenido a la Polémica con K, tu programa. Ángel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Paco. Gracias por esta invitación. Un saludo a tu amable auditorio de la Polémica con K y gracias a Antena X, que también es mi casa. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos el día de hoy. Un saludo a todos los cibernautas y también a todas las personas que nos sintonizan en 6 tiempos del este de Estados Unidos. Allá también pues, hay mucha gente que nos sigue, Maryland, Virginia y Washington, D.C. Gracias. Angelito, un tema que nos interesa a todos los mexicanos y que tú atinadamente creo que fuiste, si no el único de los pocos periodistas latinos que dijeron y sostuvieron y ratificaron y confirmaron que Donald Trump iba a perder la elección. ¿Es cierto esto? Sí, fíjate que nosotros en la Polémica con K teníamos antes un segmento que yo realizaba con ustedes, muy bonito, de toda la política estadounidense. Y fui el único analista o periodista extranjero, de prensa extranjera, mexicoamericano, que soy yo, que lo dijo. Trump va a ganar. Sí, cuando ganó, cierto. Trump va a perder, pero también ganó. Ahorita voy a lo que te quiero decir. Realmente yo fui el único que dije 2 cosas que me ha traído muchísima polémica y me han estado llamando estaciones de radio, periódicos, desde Tabasco hasta el norte de México. Fui el único que dije que la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington cuando fue a ver a Trump fue muy mal para México, porque Andrés Manuel en aquel tiempo fue a visitar a Trump, pero no se dio el gusto de darse el tiempo de ir a visitar a Nancy Pelosi, a la Cámara de Representantes, o al candidato en aquel entonces, Joe Biden. Yo muchas veces lo dije que Joe Biden iba a ganar, por 2 razones, porque el electorado ya lo había vomitado los Estados Unidos. El país no puede llevarlo con una agenda racista, supremacista, el presidente. Y aparte lo mencioné porque también el problema que se estaba viniendo es que todos los días Trump salía sin una máscara como esta, diciendo barbaridades del COVID, a cada rato mandaba a despedir a todos los científicos que no creían en el COVID. Entonces cometió muchísimos errores, y eso hizo que el electorado estadounidense lo dejara fuera de esta contienda. Ahora, ¿por qué digo que gana Trump?
porque lamentablemente ahora ya tienen a un líder identificado los supremacistas, las organizaciones de odio racial, es Trump. ¿A dónde vamos con esto? ¿Qué significa? Que ahora, hoy por hoy, si quiere Trump continuar su carrera política y dejar el empresariado, va a tener toda una agenda racial con estas organizaciones que se puede venir incluso. Hoy me preguntaron en otra estación de radio si creía que iba a venir un tercer partido de los Estados Unidos. Me queda más claro que puede venirse un nuevo partido, y se me queda claro que el que va a encabezar esta oposición separatista incluso podría ser Donald Trump. Me da mucho miedo decirlo, pero el país puede, él gana dividir al país. No tampoco queda tan apabullante esta derrota que tuvo contra Joe Biden. El problema ahora es de que Trump quiere descalificar a fuerza, porque él quiere llevar esto a la corte. Lo dijimos muchas veces, porque se le juntaron tres cosas a Donald Trump en esta derrota y que tenemos que analizarlas. La primera fue el mismo partido republicano creó un proyecto que se llamaba Lincoln Project. Yo fui el único que también en México que habló sobre Lincoln Project. Nadie en los demás medios hablaban puras onceras, no decían qué estaba pasando realmente. El proyecto Lincoln, para que ustedes lo sepan, sí, lo autoriza y lo crea el mismo partido republicano. Los mismos republicanos salieron a votar en contra de su mismo candidato republicano. La esposa de McCain estaba en campaña de la mano con Biden. Ese fue el primer punto que le puso la cereza al pastel y que hizo que el mismo voto conservador hiciera que el mismo republicano votara en contra de su mismo candidato republicano. E incluso Rosario Marín, ¿te acuerdas de Rosario Marín? La ex tesorera en el tiempo de George Walker Bush, la que firmaba los dolaritos, sí, es la lideresa del proyecto Lincoln para los hispanos. E incluso también cometió un error muy grave, Trump, pelearse con McCain, pelearse con el voto de los exmilitares, de los exveteranos de guerra. Si alguien no debe irse a pelearse con las Fuerzas Armadas, pues es el jefe y comandante de los Estados Unidos, que es el presidente, y fue a menospreciar a McCain, fue a menospreciar a todos los exveteranos que dan la vida por su país, que dan el voto conservador pesado, y va y lo desprecia. El segundo tema que le hizo perder votos fue el problema racial que tenía Donald Trump con los afroamericanos y con las manifestaciones que hubo en Minnesota y Minneapolis. ¿Te acuerdas? El morenito que lo agarraba la policía, le puso la rodilla en la nuca y se desató una ola de manifestaciones raciales en los Estados Unidos. Claro. El problema fue de que él quiso llevar la elección otra vez a la contienda racial, como lo hizo la vez pasada con México, que México era el malo, que México era el que tenía que no venir, que había que construir un muro. Pero ese discurso encendedor, migratorio, racial, ya se le había agotado. Entonces lo dijimos en la polémica con K, que tiene que hacer Trump para que pueda reelegirse, simple y sencillamente salir con esta máscara y decir, vamos a combatir el coronavirus, vamos a hacer una campaña, pero empezó a caer en problemas de las noticias falsas. Irse con Fox News no fue la solución. ¿Por qué? Porque Fox News, lo vimos con Tucker Carlson de Fox News, todos los días salía a decir de que Trump va a descubrir, va a dar a conocer la relación que tiene con China Joe Biden, la relación que tiene con Croacia Joe Biden. El problema también era que en esos mismos instantes el Congreso y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se había metido a un juicio político al presidente. Estoy haciendo toda esta analogía para que lleguemos al punto donde ya podemos una vez partir. Los demócratas, sí es cierto, perdieron el tiempo enjuiciando a Donald Trump, que nunca llegó a hacer un juicio. Incluso salió ileso Donald Trump, pero le quitaron muchas ventajas, le quitaron muchos puntos y le quitaron ese valor agregado que tenía Donald Trump, esa retórica nacionalista de Make America First Great, y hazlo tú primero, y nosotros vamos a hacer primero, y firmó un tratado de libre comercio con México a sombrerazos y a punta de amenazas, y ahí están los problemas. La derrota es clara y es convincente. Y la última, jamás imaginó Donald Trump que iban a salir los millones de jóvenes millennials a votar. Volvieron a utilizar los demócratas sabiamente el producto llamado Obama. ¿Qué pasa? La primera convención nacional demócrata, ¿quién sale en el primer mensaje? Michelle Obama.
¿Por qué? Porque muchísimos del electorado nos quedamos pensando que la mejor opción que tenía el Partido Demócrata era la esposa de Obama y la ex primera dama. Pero el detalle no pasó desapercibido y convenciones se trató el Partido Demócrata de darle cuenta a las minorías raciales, que son las latinas, las asiáticas, las afroamericanas, de que es un partido que sí cobija a las minorías. Entonces volvió a retomar ese lema de campaña que decía Obama, Hope, esperanza, lo catapulta dos días antes de que venga la elección en Pensilvania, que por cierto, dicho sea de paso, ojo, fíjense bien cómo hizo Obama su rally político, su meeting. Obama es el primer político que sigue siendo tendencia y sigue siendo de las suyas, porque la verdad hay que seguir este señor, el primer rally político hecho en carros. ¿Te acuerdan en aquella época que había los cines que llevábamos el autocine? Sí, pues ahora así lo usó Barack Obama, para no contagiarse, porque la crítica era de que Trump nunca utilizó una mascarilla en ningún rally. Ahora, nos vuelve a engañar Trump de que estaba enfermo, de que no tenía coronavirus, resulta que sí tiene coronavirus, y el presidente vuelve a caer en sus mismas trampas y vuelve a caer en todo el problema que trae consigo el no creer en que este virus realmente es asesino de personas. Y terminamos con el día 3 de noviembre, con todas las cosas que vimos pasar. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Los estados SWIFT, los estados que son variantes. Yo lo dije también, Wisconsin. ¿Por qué Wisconsin? Porque ahí el presidente Donald Trump prometió que iba a poner una empresa que se llamaba Foxconn y nunca llegó. Fue la pura fachada. Quiso ir a abrir una compañía para poder ganar uno de los estados demócratas que tenía que haber ganado. Y vemos el problema con Nevada. Yo lo dije, Nevada es como un segundo California, pero en pequeño, de muchos mexicanos y muchos hispanos que pudieron darle el voto de diferencia a Donald Trump. Lo vimos en la Florida y lo vimos en Pensilvania y lo vimos en Georgia. Estos 5 estados fueron los que catapultaron la victoria de Joe Biden y la derrota absoluta de Donald Trump. Ángel, tenemos una pequeña presentación con 10 temas que creo que son las 10 interrogantes que empresarios, políticos, inversionistas mexicanos, todo el mundo está esperando cómo van a ser las relaciones entre México y Estados Unidos. La presentación, vamos a pedirle a nuestro productor que la ponga, comienza con una pregunta pues muy sencilla, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con México? O sea, las nuevas relaciones entre México y Estados Unidos, ¿cómo van a ser? Cambiamos para entrar con los temas de lleno. O sea, la pregunta es, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, ya se está ahorita el tema de moda aquí en México, y yo creo que en Estados Unidos es, ¿por qué Andrés Manuel no ha querido felicitar a Joe Biden? En la siguiente filmina, vamos a verla, se da una explicación por parte de Marta Bárcenas, que es la embajadora de México en Estados Unidos, y dicen que el gobierno de México le instruyó a esa representación, o sea, a la embajada, que por considerarse de orden histórico y constitucional, o sea, de no intervenir en situaciones políticas de otros países, México espera a la definición institucional del proceso electoral de ese país vecino para establecer la comunicación entre los jefes de Estado, acto sin demérito de las decisiones que otros países tienen con base a sus propias leyes y tradiciones. O sea, simplemente, Andrés Manuel no ha felicitado a Joe Biden por su triunfo, igual que Putin, el gobierno soviético y el gobierno de China. Esto forma parte de un protocolo internacional. ¿Cuál es tu objetivo, tu visión de qué podría pasar? ¿Afecta esto las relaciones de México con Estados Unidos? Sí, déjeme quitar tantito sí, te voy a ser sincero, sí afecta y afecta mucho. Vuelvo al primer punto que platicamos. La polémica con K y tu servidor, fuimos los únicos que dijimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue a la Casa Blanca, debió de haber visitado por cortesía a Nancy Pelosi y al candidato demócrata. No tuviéramos estos problemas si se hubiera hecho, si el canciller Marcelo Ebrard hubiera contratado un grupo de lobistas y hubiera hecho su trabajo. En otros países a Marcelo Ebrard ya lo hubieran despedido, pero como Andrés Manuel es un político doméstico, no entiende que se hace este tipo de salutación o este tipo de apoyo. Lo hizo Canadá, lo hizo Francia, lo hizo Reino Unido, lo está haciendo todos los países del grupo de los 7. ¿Para qué? Para tratar de manejar la fluctuación
la incertidumbre que hay para que los países no empiecen a enfrentar dolarización y devaluación. ¿Por qué se hace? Andrés Manuel sale con una cosa muy irreal, que allá la política de Estrada en 1830, cuando en la OE... Sí. Bueno, tenemos problemitas técnicos con Zoom. Bueno, vamos a tratar de que pedirle nuestro cuando Cuba se salió, México utilizó, se llama el principio de Estrada. Entonces, en eso, cuando tenemos ahora un nuevo protocolo, el nuevo protocolo, ¿qué nos dice? El protocolo nos dice de que hay que esperar o no esperar. No es así. Ahora se tiene que alzar la mano y decir sí, se apoya a los Estados Unidos, nosotros damos nuestro respaldo, damos el respaldo de México, porque si no lo hacemos nosotros, nos los van a cobrar la factura. Han habido muchísimos congresistas estadounidenses que están muy molestos con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no pronunciarse a favor de los Estados Unidos, cuando nosotros somos un país que tenemos una categoría de primer socio comercial, que va a haber costos políticos en contra de México, claro que los va a haber. ¿Por qué? Porque simplemente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y el no aceptar que Andrés Manuel lo reconozca, pues prácticamente estamos diciéndole no a los millones que votaron a favor de Joe Biden. Entonces yo creo que Andrés Manuel primero tiene que cambiar y aceptar que es un político doméstico y que ya debe de dejar ese cascarón, ese huevito, ese circulito que está él metido y salir afuera del país y darse cuenta qué está pasando a nivel geopolítico en otros países. Y segundo, tiene que reconocer a los Estados Unidos y a su elector. Si va a esperar de aquí al 17 de diciembre, es un error garrafal. Ángel, una pregunta. ¿Tú qué el dólar va a variar y va a subir. ¿Sabes sí. por qué los demás países van y se pronuncian? Porque no quieren que el dólar esté en especulación. Y este señor no entiende. Fíjate lo que te voy a decir hoy y te va a dar risa. ¿Sabes cuál fue el primer mensaje que dijo Obrador cuando ganó Biden? No dijo, gracias a la democracia, ya hay resultados o vamos a esperar. No dijo, el país ya está preparado para cualquier contingencia económica. O sea que este señor, a partir de hoy, hasta el 14 de diciembre, que el colegio electoral diga quién va a ser el ganador de la contienda, vamos a tener la fluctuación de dólar en 21, 22, 23, o hasta incluso llegar al techo de los 24 y 25 por dólar. Eso está muy mal. ¿Por qué no dice, vamos a inyectar dólares a la economía para bajar la especulación? El no admitir a un candidato genera especulación y mercados cambiarios. Todo el mundo lo sabemos. Entonces, ¿por qué Obrador no entiende que la política de Estrada ya es old fashion? Es moda pasada. No podemos tener, es como si tú me dices, sí, hace 20 años le daban el besamano al presidente, ahora ya no se le da el besamano al presidente, ahora se le saluda por Twitter y se le saluda por YouTube. Entonces tienes que estar a la par de lo que está haciendo los demás países, reconocer de una vez de antemano lo que está pasando con el demócrata. La pregunta es, ¿por qué no quiere reconocerlo? Simple y sencillamente porque Obrador tiene convenios e intereses personales con Dos Bocas en la refinería en Tabasco, por el sobrino y por el familiar incómodo que tiene, que es Jared Kushner. Por eso él no lo quiere decir. En Tabasco le han preguntado muchas veces, esta semana fue porque tiene inundación en Villahermosa. Le dijeron, ¿por qué no quiere usted reconocer? Y sigue con ese discurso barato de que los pueblos y la determinación de los pueblos y de no sé qué, y que los pueblos van a reconocer sus democracias. Sí, hermano, pero todo el mundo, cuando pasa que quitan a un dictador, todo el mundo también se pronuncia. Cuando ponen un dictador, también todo el mundo se pronuncia. Aquí es que tenemos que respetar los tiempos o tenemos que adelantarnos a los tiempos. Yo pienso que Andrés Manuel, número uno, tiene que quitar al canciller porque hizo un mal trabajo. No lo contactó con el candidato cuando tenía que hacerlo. Y aquí se está diciendo, y lo dice José Ángel Aguirre, y lo decimos en la polémica. Después no me pregunten por qué, porque todos los periodistas me han preguntado, ¿por qué lo dijiste? Porque lo veía venir, no hizo su trabajo el canciller. Dos, tenemos que reconocer a Biden, sea lo que sea, porque somos el socio comercial número 2. Si no vamos a esperar, si vamos a esperar hasta el día 14, el dólar va a estar por las nubes y vamos a tener problemas económicos por la especulación que el mismo Andrés Manuel está generando. Ángel, una pregunta. Bien lo dijiste hace unos momentos que, bueno, ya se hizo un tratado comercial durante la época de Donald Trump, sombrerazos y gritos como quieras, pero ya está el tratado, ya está la firma estipulada.
¿Qué va a pasar con ese tratado? Tú que conoces la línea gubernamental de Joe Biden, y qué va a pasar también con el mentado muro que ordenó Trump, ¿te acuerdas? También que ordenó. Buena pregunta, sí, ¿verdad? Claro. Bueno, dos cosas. Con el Tratado de Libre Comercio, yo no creo, a pesar de que Kamala Harris, la ex senadora de California, ex fiscal de California, no votó a favor del Tratado de Libre Comercio, se ha dicho, Christopher Landau ayer salió a decir de que no quiere la senadora revisar el Tratado de Libre Comercio con México. Eso ya es buen punto. Lo que sí debemos de preocuparnos es de que Biden proteja también los aranceles del acero que está viniendo de China, que por cierto, dicho sea de paso, de mala calidad. El problema aquí es de que se firmó un tratado de libre comercio, pero no se firmó, como la vez pasada, un tratado de libre comercio migratorio laboral. Ahí es donde Estados Unidos tiene que poner mucha atención, y México, de si se va a cumplir esos convenios laborales. Estamos hablando de ¿qué? De los transportistas. Estoy hablando de la mano de obra barata calificada que exporta México a las empresas estadounidenses. Yo no creo que los empresarios sí les convenía que quedara Trump. Bien o mal habían amarrado con ellos aranceles baratos, impuestos baratos, iban a bloquear el acero chino, iban a haber mejores concesiones para los empresarios mexicanos. Lo que tenemos que hacer es exigirle al gobierno, lo de Coparmex, a los empresarios, ver la manera de cómo solucionar ese desdén que está haciendo Obrador en un momento de berrinche porque no quedó su amigo Trump. Tenemos que sentarnos y dialogar ahora directamente con los representantes demócratas y ver en qué temas del Tratado de Libre Comercio va a querer la senadora, vicepresidenta y el actual presidente volver a revisar. Yo no creo que sea tan malo del todo. Ahora, hay una cosa que también se nos olvida. Lamentablemente los medios hispanos y los medios latinos no lo dijimos, pero yo lo volví a decir, lo dije en la polémica con K, y lo dijimos con Urcola Noticias, y lo dije en Radio América. En esta elección no nada más estaba jugando Biden y Trump la presidencia, estaban jugándose enmiendas de ley muy interesantes. La primera enmienda de ley, que aunque usted no lo crea, fue que Texas mandó a poner en la boleta si se tenía que apoyar la construcción del muro mexicano. Así como usted lo oye, amigo regiomontano, que va a McAllen y a Laredo a comprar. Esos amigos están pidiendo revisar si pueden construir su muro. Y otra enmienda de ley que se estaba en aprobación fue la de la Florida. El estado de la Florida quería aumentar de 10 a 15 dólares la hora del 2020 hasta el 2026. Y 10 estados de la Unión Americana, incluyendo Nevada, Montana, aunque usted no lo crea, que son estados conservadores, North Dakota, South Dakota, Nebraska, estaban pidiendo aprobar el uso de la marihuana la aprobación de la marihuana como uso recreacional. Lamentablemente, como estaba eclipsado el problema de Trump y Biden, no nos dimos cuenta de lo que se estaba aprobando también en otras partes y en otros estados. Aquí en Texas sí ganó la propuesta de que se construya el muro, pero solamente es Texas. Ahora, de que lo vaya a hacer Biden y de que le vayan a dar el apoyo en el Congreso y en la Cámara de Representantes, pues es muchísimo el paso que hay que hacer. Yo no creo que en vaya a haber un muro fronterizo, porque ya nos dimos cuenta que los muros son puras promesas vanas de candidatos racistas que les gusta incendiar el electorado. Y no creo que Texas quiera hacer una soncera de esa magnitud, porque entonces imagínate un muro a la mitad del río Bravo, pues dañas la ecología. Aparte que los rancheros de ambas partes se van a molestar, van a decir, oye, mis animales se están muriendo, no pueden ir a beber agua. O sea, yo creo que Texas debe ya de quitarse esa cualidad que tienen ellos de que quieren ser país independiente y separatista, y mejor pensar en anexarse al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que es lo mejor que le pueda pasar. Correcto. Seguimos con la presentación porque tenemos otros temas importantes. Sí. El que sigue, te va a gustar mucho, es la política de inmigración. ¿Qué va a pasar con, no cientos, miles de mexicanos que son de Nuevo León, de Zacatecas, de Coahuila, del Estado de México, que viven en Estados Unidos y que son parte importantísima de la economía de México? Ángel, tu opinión. Mira, qué bueno. Donald Trump de plano no teníamos chance de ninguna reforma migratoria. Incluso Donald Trump decía, reforma migratoria era como decirle el demonio. O sea, ni quería escuchar la palabra reforma migratoria. Tampoco quería el DACA, ni tampoco quería el DACA con los jóvenes soñadores. Tampoco quería extender el TPS a los centroamericanos. Entonces, ¿qué estamos viendo? En este nuevo gobierno que viene Joe Biden, tiene la oportunidad de oro
de consolidar por primera vez una reforma migratoria y crear un nuevo electorado. Los demócratas y los republicanos tienen que entender algo que el público estadounidense lo está exigiendo. Es necesario una reforma migratoria. Tenemos 50 años desde Ronald Reagan que no hemos tenido una reforma migratoria. ¿Sabes la cantidad de dinero que podrían entrar a las arcas por legalizar a estas personas? ¿Sabes la cantidad de nuevos votantes, de la redistribución de distritos electorales, de nuevos condados en los Estados Unidos? Esa fue una de las críticas también por las cuales perdió Trump, porque él se puso la misma soga. Al censo le prohibió que no se registraran los indocumentados, cuando realmente el indocumentado también paga luz, paga agua y necesita atención médica. Entonces yo creo que esta es la oportunidad de oro para los demócratas de redimirse y ofrecerle al electorado una reforma migratoria. Ojo, el voto hispano no es monolítico, también lo hemos comentado muchas veces. Puede ser que los padres sean republicanos y los hijos demócratas, o incluso puede ser que ninguno de los dos sea del partido y sea un partido liberal. Pero la reforma migratoria, el tema migración sigue siendo el tema en las mesas de los hispanos. ¿Por qué? Porque el hispano va a decir, voy a votar porque el que le va a dar papeles a tu papá, a tu tío y a tu hermana, ese no, porque ese no le va a dar ni tan siquiera un permiso de trabajo. Entonces, en esta oportunidad, Biden tiene la oportunidad de ahora sí enfocarse en la reforma migratoria, y si se llegara a llegar, yo a título personal le pondría el nombre de la reforma de Ted Kennedy. El león del Senado fue el único que tuvo los pantalones de hacer una propuesta de iniciativa de ley, un Senate Bill o SB como se conoce en Estados Unidos, donde le daba al inmigrante la oportunidad de ser el nuevo residente estadounidense. Yo creo que va a tener mucho trabajo. Ya Biden sabe que el Obamacare se va a quedar. Ahora hay que trabajar sobre inmigración y dejar las deportaciones y las separaciones familiares. No podemos tener a los niños encarcelados y tampoco podemos tener a todas estas personas deportadas. Es más, la actitud es de Andrés Manuel y exigirle. Así como ahorita se pone con esa actitud valentona de que no voy a reconocer a Biden, esa es la actitud que debe haber tenido con Trump, cuando Trump encarcelaba a niños hispanos ahí y nos mandaban deportados con COVID. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? O sea, por favor, lo que pasa es que nunca se preparó, ni la Cancillería ni él. Yo lo dije, no sé si nos va a costar que nos clausuren el programa, pero yo lo dije y se lo dije a los cuatro vientos. Señor presidente, usted no es un empleado de Trump, porque Trump lo mandó a poner la Guardia Nacional, todo por el problema migratorio. O sea, nosotros no somos un agente migratorio de los Estados Unidos en Chiapas. O sea, se necesita arreglar el sistema de inmigración. Claro que se necesita y se urge. ¿Por qué? Porque son millones, nada más te voy a comentar un dato, hay más de 30 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Es un país, es un subpaís dentro de un país. Claro. Esos 30 millones son los que están mandando la remesa, que hoy por hoy es ya más fuerte que el ingreso que le deja la paraestatal Petróleos Mexicanos a Obrador. Ángel, ¿qué va a pasar con el asunto, como bien lo dijo mi compadre hace rato, el asunto del narcotráfico, pero me refiero a algo muy específico? De hecho, es el siguiente tema. Sí, bueno, ahorita... el siguiente tema, no sé cuál sea. Sí, vamos a ponerlo para irnos en el orden. Sí, pero bueno, no es tanto el narcotráfico lo que quiero tratar. Lo que quiero preguntarte a ti es que ahorita está García Luna, está siendo procesado en los Estados Unidos. Aquí nos hemos estado bombardeando en redes sociales de fotografías en donde está el actual presidente electo abrazado con Felipe Calderón, inclusive con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿cuál es la amistad que tiene? ¿Podría influir esto para que cambiaran algunas cosas, temas importantes para México que están ahorita judicializando allá en los Estados Unidos? Fíjate que qué buena pregunta, porque el problema es que Andrés Manuel López Obrador no entiende que tanto la DEA como la CIA llevaba investigaciones no de meses ni de días, de años, sobre el general Salvador Cienfuegos, que precisamente hoy o mañana se va a declarar culpable. Si ya se va a declarar culpable, ¿qué significa? Entonces quiere una condena más baja, y porque ya le probaron que sí, estaba con las manitas metidas en el narcotráfico. El problema es que Obrador no entiende que México lleva un programa que se llama la Iniciativa Mérida desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Esa iniciativa Mérida precisamente es en la lucha que tienen que hacer los dos países para combatir el narcotráfico. No se va a hacer con spots publicitarios en la radio, ni echándole la culpa a Televisa de las series estas del narcotráfico de Escobar y del Chapo. No, se tiene que hacer como debe de ser. Primero, la prevención. Segundo, darle apoyo al CONADIC. Y segundo, a nosotros, a los centros de rehabilitación. O sea, no es posible que a nosotros nos corten el presupuesto de 40, 50% para becar personas y puedan ir a solucionar, a tomar cursos para ser mejor en las adicciones, que estar pensando en que no va a solucionar este problema de las drogas. Es un problema que incumbe a los dos países, y incumbe tanto a los dos países porque tenemos el problema de las armas que vienen a México y acaban con vidas mexicanas, productos del narcotráfico, y que Andrés Manuel no quiere entender que se tiene que hacer y se tiene que quitar el uso de estas armas en las calles. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? No conteniendo al ejército en la calle toda la vida. Tenemos que ya comenzar a hacer políticas de prevención, ayuda al CONADIC, ayuda a los centros de rehabilitación. Las nuevas cárceles en los Estados Unidos y en Europa ya no se centran en los castigos severos, se centran en la rehabilitación de las personas que están presas por narcotráfico y por las adicciones. ¿Cómo se combate las adicciones y el tráfico de droga? Ellos en Estados Unidos traen una moda de legalizar la marihuana. Aquí no podemos hacer eso porque no tenemos ni control con el alcohol. Ahora imagínate entender tienditas de marihuana en todo el país, pues no se puede. Se tiene que trabajar en conjunto y retomar la iniciativa Mérida, y Nuevo León tiene que ir a Washington. No sé, ahí te la paso, Bronco. Ve a Washington a recoger el cheque que te tienen que dar por la iniciativa Mérida. Porque yo me acuerdo, pues, los años que estuve en la Casa Blanca, en el Capitolio, nunca iba a Nuevo León. Iba a Chihuahua, iba a Coahuila, iba a Tamaulipas. Nuevo León, como es empresario y tienen ese problema de que creen que todo con la empresa van a resolver, no es así. Hay un convenio y se tiene que trabajar. No le des ideas al Bronco, Ángel. Ahorita va a agarrar la mancha. ¡Lana, vámonos! Se va nadando. Bueno, Ángel, muy buena. Después de este lapsus risueños, vamos a ver el siguiente tema porque queremos aprovecharte al máximo. Narcotráfico que estamos hablando. Sobre ese tema yo tengo una duda existencial. ¿Qué va a pasar con nuestro ex secretario de Defensa Nacional? O sea, el hombre más importante en la lucha contra el narcotráfico, siendo procesado en Estados Unidos precisamente por ese delito. O sea, ¿cómo nos estará viendo el mundo, verdad? ¿Cuál es tu visión sobre esto, Ángel? El mensaje es claro, Juan. Estados Unidos quiere tener el control de los cárteles mexicanos. Ya aprendió al Chapo Guzmán, ya aprendió a García Luna, ya aprendió a Salvador Cienfuegos. Claro que la Cancillería está molesta, claro que Ebrard está molesto porque no le avisaron, pero la CIA y la DEA no tienen por qué avisarle. Ellos son agencias independientes. Sale Ceballos a arremeter, a decir que son agencias corruptas y corruptoras. Pues sí, pero aquí la Policía Federal también es una agencia corrupta y corruptora. Aquí también tenemos el mismo problema y dolemos del mismo mal. El detalle es de que le está mandando a Estados Unidos un mensaje muy claro al gobierno de México de que no va a tolerar más ya que el ejército sea también promotor del narcotráfico en el país. ¿Qué significa? Que estamos muy, pero muy mal. ¿Y qué hace Obrador? No, vamos a defender a nuestro ejército porque el ejército es inviolable, ellos son lo máximo, nos cuidan. Sí, yo no estoy diciendo que no. Y en más, yo les agradecemos porque el plan DN3 que ahorita está funcionando en Tabasco a su perfección sea el correcto. Pero en cuestión de narcotráfico, si él quiere caminar, tiene de nueva cuenta que quitar a toda esa élite que viene del ejército de hace más de 3 sexenios. O sea, ¿cómo entras tú a un sexenio con personajes generales y capitanes de mando que vienen desde la época de Vicente Fox? O sea, Obrador tiene que cambiar la manera en que está manejando su lucha contra el narcotráfico, porque nos está dejando más vida si nos está cobrando la factura. Ahora Estados Unidos se lo está diciendo. O sea, mientras tú no detengas el tráfico de drogas, no vamos a hacer nada nosotros. Y ojo, el problema que tenemos es grave. Yo que estoy en el ámbito de las adicciones, te lo voy a decir, la droga que ya está aquí en Nuevo León y que va a acabar con la juventud si no nos ponemos abusados es el fentanilo. Y nadie nos está diciendo nada sobre el fentanilo.
tenemos un problema grave, porque si no nos preparamos con ambulancias, si no nos preparamos con paramédicos, al rato vamos a ver una clase de jóvenes zombies llenos de fentanilo. Y Obrador no nos los está diciendo. La lucha con el narcotráfico, hoy por hoy, no tenemos ni la mitad de ganada de lo que deberíamos de tener cuando nos vendió esa idea Calderón de que tenía que hacerse lucha armada. Entonces, Obrador tiene que replantear su programa en lucha de narcotráfico, porque tanto hay cárteles aquí como hay cárteles allá. Claro. Pasamos al siguiente tema que es también muy importante, Ángel, te quiero aprovechar al máximo porque son muy importantes todo lo que nos estás diciendo. El siguiente tema es algo pues para pensarse también, ¿no? Vamos a pedir a nuestro productor que nos lo ponga para que entres de lleno. Tratado comercial, yo creo que ya lo hablamos ahorita al principio. Vamos a ver el que sigue, que es igual de interesante. Democracia y derechos humanos, que ese es el tema central ahorita, ¿verdad? De qué va a pasar vienen las elecciones del 21, vienen las del 24 que van a ser presidenciales, los derechos humanos los vemos violados por todas partes. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión de los dos países al enfrentar estas situaciones, democracia y derechos humanos? Bueno, la democracia participativa es bien importante que la consolide Estados Unidos. La preocupación que tenemos aquí en Estados Unidos es que siempre los Estados Unidos es el sheriff del pueblo, ¿verdad? Es el sheriff de América Latina, es el sheriff que dice, hey, tú eres dictador, salte, hey, tú no estás haciendo elecciones democráticas, pero estamos viendo que el pueblo estadounidense le está batallando para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, yo pienso que la democracia en Estados Unidos está ahorita en un punto de quiebre. Estados Unidos también ya tiene que cambiar su sistema democrático y su sistema de colegio electoral, ¿no? O sea, este sistema de votos electorales y del colegio electoral se hizo por la inmensidad que tiene el país para contarlo, pero sí se necesita que en Estados Unidos ya vengan nuevos partidos y que la democracia no sea trunca nada más en A y B, necesitamos un C. Es más, te lo voy a decir, y este es el temor que yo tengo, si me dejan compartirlo. Al final del día el que ganó aquí fue Trump, porque dividió al país. Si Trump quisiera ser un líder de odio racial, supremacista blanco, que yo creo que ya lo es, él puede crear su partido, el partido de los blancos, el partido de los intolerantes, y puede ganar, y puede darle una sorpresa a la democracia frágil estadounidense, porque Trump va a decir, sí, te dejo la Casa Blanca, y dentro de 4 años regreso y quiero ser candidato, y quiero mi agenda racista. O sea, realmente a mí me es preocupante porque hay dos cosas que analizar esta elección. Una, los hispanos volvemos a ser el fantasma de las elecciones. ¿Cuándo vamos a dejar sentir el peso del voto latino en los Estados Unidos? Cuando ya veamos la situación aquí, que ya nos llegó aquí. Se especulaba mucho que los hispanos de Nevada, que los hispanos de California, que los hispanos de la Florida, que los hispanos de Nueva York, que los hispanos de Chicago iban a ser el factor determinante, y no fue así. Otra vez volvemos a ver que los hispanos siguen siendo el fantasma porque no tenemos la cultura y el hábito de salir a votar. Cambiamos de tema rápidamente, Ángel, para ver el otro porque está interesantísimo. La producción energética Pemex. Me estaban comentando hace unas horas de que el nuevo presidente tiene muy fuertes intereses en la cuestión de la industria energética, la industria petrolera en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ahorita nosotros aquí en Nuevo León vamos por la calle y vemos una gasolinera de Pemex y 3 gasolineras extranjeras. Esta nueva ley energética en cuestión de combustibles, pues nos tiene preocupados, como, ¿qué onda? Entonces, Pemex ya no va a producir y tenemos un presidente empeñado de que no, vamos a quitar esa producción, la tenemos que tener nosotros para poder abaratar la gasolina. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Yo pienso que aquí va a haber una guerra de lobistas, una guerra de lobbies que van a tener que lidiar con Andrés Manuel López Obrador y con su ceguera de no ver que la reforma energética que nos puso y nos impuso Enrique Peña Nieto va a correr, porque ya tienen intereses firmados. El detalle aquí no es tanto la reforma energética, sino el problema de que Andrés Manuel se empecina en abrir una refinería allá en Dos Bocas, en Tabasco. Si el Fondo Monetario Internacional te dice, no inviertas, no es momento de hacer la refinería, ¿por qué? ¿Por qué Obrador no entendió el mensaje que le mandó el Fondo Monetario? Ahí está la derrota de Trump. Ahora, ¿cómo va a sacar esa refinería y cómo va a tratar, si no hay fondos del Fondo Monetario Internacional, ni tan siquiera del Banco Interamericano de Desarrollo? Entonces, yo creo que Andrés Manuel debe de pensar bien y replantearse bien
¿Cómo va a atacar esta reforma energética si no escuchó el momento? Es lo que te digo, en otro país al canciller ya lo hubieran echado de patitas para afuera. Marcelo Ebrard está más interesado en ir a Washington a hacer su campaña para presidente que resolver los problemas que tiene el país. Entonces tenemos que empezar con primero checar si vale la pena construir dos bocas, si ya no hay apoyo de Trump y si ya no hay apoyo del Fondo Monetario Internacional. Ángel, nos quedan 3 minutos y no quiero que se acabe el programa sin ver. Vámonos al último tema, que fue el que te planteó mi compadre Paco Peña hace un momento, las relaciones peligrosas. Ándale. El hecho de ver a Carlos Salinas de Gortari con Biden, el hecho de ver al expresidente Calderón con Biden. La amistad de estos personajes puede afectar la actual política de Andrés Manuel López Obrador y las relaciones entre México y Estados Unidos. Sí. Ese personaje que pusiste arriba, yo tengo una anécdota que me la voy a llevar hasta la tumba. Fui al Hotel Ritz-Carlton a recibirlo. Estábamos ahí los compañeros de Televisa, Gregorio Meraz, saludo a Gregorio, no sé dónde ande ahora, ya no es corresponsal de Televisa, Armando Guzmán y Jesús Esquivel, que ahora sale con ¿cómo se llama esta señora? Con Aristegui, ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho y te lo voy a platicar, yo nunca había visto en toda mi vida como periodista político que se le hiciera un besamano a un expresidente. Ah, cabrón, ¿quién le pasó aquí la mano a quién? Ese señor, claro que va a afectar, es el operador por excelencia que tiene el gobierno de México. Que no lo quiera decir, pero él es un operador. Mira, yo lo vi con estos ojos que se los van a comer los gusanos. ¿Cómo lo recibía la Cámara Hispano-Americana ahí en el Hotel Ritz-Carlton? Incluso, fíjate, fue a hablar del Tratado de Libre Comercio y por qué no funcionó. Y fue a asignar culpas de que porque el tratado, en aquel momento se llamaba NAFTA, fue a hablar Herminio Blanco de que por qué México no había aprovechado el Tratado de Libre Comercio. Pero esos dos personajes, más el de arriba yo me preocuparía. El de abajo es un personaje de segunda, no creo que afecte tanto, pero el de arriba sí tiene control filantrópico, político y sí tiene mucha fuerza en Washington. Carlos Salinas de Gortari, ¿a eso te referiste? Pongámosle nombre y apellido, Carlos Salinas de Gortari, ¿podría influir su amistad? No, mira, a nosotros nos pasó como periodistas, proceso, no sé, nos convenció a Televisa, Azteca y ahora Univisión. Tú estabas con el licenciado Salinas, pero le dijimos a Jesús Esquivel, si me estás escuchando, pues se va a acordar. Jesús nos dijo, dame chance, porque le dijimos, Jesús, pero el problema del proceso es que tú siempre entras con la espada desenvainada, hermano. Y vas a dejar al licenciado encendido y ya no va a querer hablar. Pues mira, no sé, pero nos convenció. Y el primer tema que le tiró Jesús Esquivel a Salinas de Gortari fue, señor, el 80% de mexicanos siguen pensando que usted es el autor intelectual del asesinato de Leonardo Colosio. Ya te imaginas cómo se puso el señor de Agualeguas. Me reventó la entrevista. Ángel, se nos acabó el tiempo. Ángel, qué interesante, mi Ángel. Chihuahua, es increíble platicar contigo porque te enteras de muchas cosas. No, yo lo sé. Hay otro segundo capítulo. Yo claro. Antes de irme, nada más quiero mandarle un reconocimiento a Urcola Noticias. Gracias a Urcola Noticias por confiar en tu servidor. Hicimos una cobertura extensa. También mandarle un saludo a Juan Urcola, a Luis Payás, a Francisco, a Paco Peña Jr., a Paco Peña Grande y a ti, Juanito, porque han creído en este servidor. Solamente aquí lo van a escuchar, incluso no vas a creer, me han estado bombardeando, me han estado preguntando que por qué no regreso a la tele, que por qué no llevo estos análisis más allá. No tengo necesidad, ahorita estoy en un problema, ahorita estoy emergido en ayudar a mis jóvenes mexicanos, a mis jóvenes regiomontanos a salir de las adicciones. Okay. Pero si me quieren entrevistar, lo único que les pido es que por favor anuncien mi casa de rescate para ayudar a más personas y puedan salir de estas adicciones. Claro que sí, ese tema lo vamos a tratar en forma muy especial y aparte. Ángel, muchísimas gracias, la polémica es y será tu casa. Gracias, nos vemos y nos despedimos de la forma acostumbrada. Y esto fue Polémica con K. Dios te bendiga, Ángel, suerte mucho. Gracias. Como frutas y verduras.